A ver, buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema que tiene que ver las carpetas y los archivos de Windows. Correcto. Entonces, miren, el día de hoy vamos a ver todo lo relacionado a lo que tiene que ver con carpetas y con archivos. Mira, primeramente, nosotros ¿dónde nos ubicamos? Todo esto ustedes que logran observar aquí. Esta ventanita que logran observar todos, esta ventanita. Esta ventanita que todos logramos observar, ¿qué viene a hacer esta ventanita? Se llama el escritorio de Windows, ¿no? Eso lo habíamos visto desde la clase pasada. Ahora, profesor, ¿qué vamos a trabajar? Con las carpetas. Primeramente, profesor, ¿cuál es la carpeta? Miren, para que todos lo vayamos conociendo, de repente algunos ya lo conocen, esto viene a ser la carpeta. Esto identifica una carpeta. Esto identifica una carpeta de color amarillo, un color amarillo. Este también es otra carpeta, esto es otra carpeta. Ya, esto es otro también, profesor, esto es otra carpeta. Y así sucesivamente. Ya son carpetas, profesor, ya, excelente. Y profesor, ¿para qué nos servirán unas carpetas? Las carpetas ¿para qué nos sirven? Para almacenar qué. ¿Yo qué guardo dentro de una carpeta? Información, mira, por ejemplo, dentro de esta carpeta que dice curso Office 365, ¿qué estoy guardando, profesor, aquí? Estoy guardando un archivo, estoy guardando un archivo. Entonces, profesor, ¿para qué me servirá la carpeta? La carpeta me sirve para guardar o almacenar. ¿Qué guardo y almaceno, profesor? Guardo y almaceno archivos. Ahora, muy bien, profesor. Pero también tenemos dentro de carpetas, también tenemos lo siguiente, profesor. También tenemos lo que llamamos los archivos, ¿no? Correcto. Entonces eso es lo que yo quiero que hoy día todos conozcamos. De repente algunos ya dominamos esta parte de los archivos, pero es bueno que todos tengamos un panorama general, ¿ya? Miren, por ejemplo, en esta carpeta, mira, ¿cómo se llama mi carpeta, profesor, aquí? ¿Cómo se llama mi carpeta? Mi carpeta se llama, profesor, ¿cómo se llama mi carpeta? Mi carpeta se está llamando. ¿Cómo se llama mi carpeta? Semana 5. Si nosotros podemos observarlo aquí, mira, aquí lo voy a colocar, ya lo voy a retroceder. Yo estoy aquí en la carpeta semana 5 y dentro de esta carpeta semana 5 hay archivos. Dentro de esta carpeta semana 5 hay archivos. Correcto, profesor, hay archivos. Profesor, pero yo quisiera diferenciar un archivo de otro. Correcto. ¿Cómo yo lo diferencio, profesor? Ustedes me van a preguntar, profesor, ¿yo cómo diferencio un archivo de otro? Por ejemplo, profesor, ¿qué archivo es ese que estoy seleccionando? Este archivo que estoy seleccionando es un archivo de Excel. Correcto, profesor. ¿Y yo cómo me doy cuenta que es un archivo de Excel? Por este símbolo que es la X, por este símbolo que es de la X, este símbolo que es de la X. ¿Y qué más, profesor? También por su extensión, profesor. ¿Por qué está formado un archivo? Por una extensión. ¿Y qué es una extensión? Su identificador. Por ejemplo, ¿cómo yo identifico que es un archivo Excel? Por la extensión XLSX. XLSX, profesor, ¿qué significa? Que es un archivo de Excel. ¿Ya? Es un archivo de Excel. Ahora, profesor, ¿qué también tengo yo, profesor? También tengo otro archivo, mira, por ejemplo. Yo tengo acá otro archivo, el PPTX. El PPTX, profesor. La extensión PPTX, ¿a qué identifica, profesor? ¿A un archivo de qué? De PowerPoint, PowerPoint. PowerPoint. De PowerPoint. Identifica un PowerPoint. archivo de PowerPoint. Identifica un archivo de PowerPoint. Entonces, identifica un archivo de PowerPoint. Entonces, una vez que ya identificó un archivo de PowerPoint, ahora, profesor, ¿qué vamos a hacer? También tenemos, mira, otra extensión, mira. Tenemos, por ejemplo, el archivo .doc, el .doc, el archivo .doc. ¿A qué identificará, profesor, el archivo .doc? El archivo .doc identifica al archivo de Word, al archivo de Word. Cuando a ti, por ejemplo, te digan, vamos a trabajar con vamos a crear un documento, vamos a crear, por ejemplo, puede ser un informe, vamos a elaborar un oficio. ¿Dónde lo elaboras, profesor? Lo elaboramos en un archivo de Word, en un archivo de Word. Voy a elaborar mi carátula, profesor. ¿Dónde lo hago mi carátula? En un archivo de Word, ¿no? Un archivo de Word, lo hago mi carátula. Pero yo, ¿cómo lo identifico, profesor? Por medio de la extensión doc, .doc. Ahí, mira, ahí está. .doc, D-O-C-X. En cambio, ¿cómo le identifico, profesor, a un archivo Excel? .xlsx. Eso es lo que identifica un archivo Excel. ¿Y cómo identifico un archivo PowerPoint? .pptx. ¿Ya? Eso es su identificador. ¿Qué significa identificador, profesor? Así como, por ejemplo, nosotros manejamos un DNI. Por ejemplo, profesor, yo tengo mi DNI. Mi DNI es 46265598. Ese es mi número de DNI. Profesor, yo también tengo mi número de DNI. Entonces, así como tú tienes tu número de DNI o tu identificador, también aquí los archivos también tienen su identificador. ¿Y cuáles son su identificador? Esto que tú ves aquí, el .xlsx, el .pptx
y el otro es el punto doc, ¿ya? Esos son los identificadores. Correcto, profesor, ya entendí esa parte. ¿Qué más? Profesor, ¿solo para documentos habrán identificadores? No, mira, también hay para imágenes, profesor. ¿Cuál es el identificador de una imagen? Por ejemplo, el JPG. El JPG. Por ejemplo, yo tengo acá una imagen, profesor, de China. Esta es China, por ejemplo, es una imagen. ¿Y cómo yo identifico una imagen? Con la extensión, pero se llama extensión o identificador. ¿Cuál es su identificador? El JPG. Por eso cuando a ti te digan, por ejemplo, descárgate un archivo JPG, ¿qué te están diciendo? Que tienes que descargarte un archivo de imagen, ¿ya? Profesor, ¿solo JPG hay? No, también hay archivos PNG, PNG, PNG. ¿Y qué es un archivo PNG? Que identifica también a un archivo de imagen. ¿Pero qué tipo de archivo PNG? ¿Qué se diferencia un archivo PNG con un archivo JPG? Que un archivo PNG es una imagen con transparencia. Es una imagen que tiene un fondo transparente. Ese es un archivo PNG que tiene un fondo transparente. Correcto, profesor. Y solo eso nada más tenemos, profesor, tenemos para archivos, tenemos para imágenes, también hay para videos también. Profesor, también ¿qué tenemos? Los archivos, los clásicos, los conocidos, los PDFs, también los archivos PDF. Profesor, ¿para qué se utilizan los archivos PDF? Porque yo siempre veo que trabajan con archivos PDF. Se utilizan generalmente los archivos PDF, por ejemplo, imagínate que tu archivo Word pese 2 megas. Imagínate que tu archivo Word pesa 2 megas. Mira, vamos a imaginarnos que mi archivo de Word pesa 2 megas. Entonces, con mi archivo PDF, ¿a qué me ayuda, profesor? A hacerlo más liviano. Si pesa 2 megas, ¿ahora cuánto va a pesar? Vamos a imaginar que pesará 1 mega. Entonces, profesor, ¿para qué me sirven los PDF? Me sirve para hacerlo más ligero mi archivo y no sea muy pesado. ¿Ya? Para eso me sirven los archivos PDF, para que mis archivos sean más ligeros o más livianos. Ya, entonces, profesor, ya entendí esa parte entonces, ¿ya? Entonces, su identificador de un PDF es el punto PDF. Correcto. Excelente. Entonces, ya esa es la primera parte que quería que veamos. Entonces, haciendo un repaso general, no se olviden que dentro de una carpeta, ¿la carpeta qué tiene? La carpeta tiene un color amarillento y dentro de una carpeta que se guarda, profesor, dentro de una carpeta se guardan los llamados archivos. ¿Y qué archivos pueden ser? Archivos documentos, pueden ser PDFs, pueden ser imágenes, pueden ser videos, pueden ser audios, etc. Y cada archivo que tiene, profesor, tiene su identificador o su extensión, correcto. ¿Cuál es el identificador de una imagen? El JPG. Profesor, ¿cuál es el identificador de un Word? El punto doc. ¿Cuál es el identificador de un Excel? El punto XLSX. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ese es el identificador. Nada más. Y profesor, ¿y cuál es el nombre del archivo? Por ejemplo, yo te digo, a ver, en este archivo de Excel, ¿cuál es su nombre, profesor? El nombre es atajos Excel. ¿Y cuál es su extensión? Punto .xlsx. Correcto, profesor. Ahora, vamos en el siguiente. Profesor, acá, ¿cuál es el nombre de la imagen aquí? ¿Cuál es el nombre de la imagen? El nombre de la imagen es bolsa valores. ¿Y cuál es su extensión o su identificador? PNG. Nada más. ¿Ya? Eso es lo que no todos debemos de conocer. Debemos de saber. ¿Ya? Entonces, eso es lo básico que debemos ir conociendo todos. Ahora, ¿qué más, profesor? Ya sabemos, ya identificamos una carpeta, ya identificamos un archivo. Pero, profesor, ¿cómo se crearán las carpetas? Miren, vamos a hacer una demostración de cómo crear carpetas. ¿Ya? Miren, por ejemplo, le doy clic derecho aquí. Mira, ¿dónde estás ubicado, profesor? Estoy ubicado dentro del escritorio de Windows. Le doy clic derecho, me voy a nuevo. ¿Y ahora dónde me voy, profesor? Me voy a carpeta. Me voy a carpeta. Y, profesor, ¿y qué me aparece aquí? Nueva carpeta me aparece. Me aparece nueva carpeta, me aparece. Me aparece nueva carpeta. Profesor, ahora que me aparece nueva carpeta, yo aquí le puedo colocar un nombre. Entonces le doy clic derecho, y acá, mira, cuando tú le das clic derecho, acá tú puedes cambiarle el nombre, cambiar nombre. Profesor, ¿qué nombre le voy a colocar? Vamos a imaginar, le voy a colocar carpetas, ¿ya? Carpeta le vamos a colocar ese nombre, carpetas, relacionado al tema, ¿ya? Carpeta le vamos a colocar. Le colocamos el nombre carpetas, profesor, le colocamos el nombre carpetas. Y ahora, profesor, dentro de mis carpetas quiero crearme archivos. Entonces voy a ingresar dentro, como ya creé mis carpetas, ahora voy a ingresar dentro. Dentro voy a ingresar. ¿Ya? Voy a ingresar dentro de mi carpeta y ahora ¿qué voy a crear, profesor? Voy a crear archivos. Profesor, ¿cómo podría crear yo un archivo?
te ubicas dentro de la carpeta, clic derecho, mira, clic derecho, te ubicas dentro de la carpeta, clic derecho, y ahora ¿dónde te vas, profesor? Me voy a nuevo, mira, mira, clic derecho, te vas a nuevo, y ahora ¿qué puedes crear, profesor? Vamos a imaginar que quiero crear un archivo de Word. Elijo nuevo, y ahora ¿qué voy a elegir? Me voy a la opción documento de Microsoft Word. Entonces coloco ahí, y ahora, profesor, ahí me aparece un archivo, profesor. Me aparece un archivo. ¿Qué nombre le puedo colocar, profesor, ahí? Ahí dice nuevo documento de Microsoft Word. Correcto, profesor. Yo quisiera, profesor, cambiarle de nombre. ¿Cómo le hago, profesor, para cambiarle de nombre? Fácil, mira. Clic derecho, me voy acá al clic derecho, clic derecho. Todos con clic derecho, con tu mouse, clic derecho. Y acá que dice, cambiar nombre. Vamos a imaginar, acá le vamos a colocar oficio, ¿ya? Oficio, porque vamos a hacer un oficio. ¿En dónde lo hacemos, profesor? En el Word. Correcto, profesor. Entonces, ¿cómo se llama mi archivo, profesor? Se llama oficio. ¿Y cuál es mi extensión? .doc. Mi extensión es .doc. Correcto, profesor. Ahora, profesor, yo quisiera crear un archivo de PowerPoint. ¿Cómo lo hago? Igualito, mira. Clic derecho, te vas a nuevo, y ahora ¿qué vas a elegir? Presentación de Microsoft PowerPoint. Y lo colocas ahí. Ahora, profesor, yo quisiera cambiarle de nombre. A ver, vamos a imaginar que ahora le voy a colocar, a ver, exposición. Porque las presentaciones, ¿para qué me sirven, profesor? Los diapositivas, para que yo presentar ahí mis exposiciones, ¿no? Vamos a colocarle exposición, profesor. Entonces, ¿qué nombre le voy a colocar? Exposición. ¿Y cuál es su identificador, profesor? .pptx. Correcto, profesor. Ahora, miren, entonces yo ya tengo mis dos archivos. ¿Cuáles son mi archivo? Mi archivo de Word, que se llama oficio, y su extensión es .docx, y mi archivo de PowerPoint, que se llama exposición, y su extensión es .pptx. Profesor, vamos a imaginar que ahora quisiera realizar mis cálculos, quisiera realizar alguna operación matemática, alguna función, alguna fórmula. ¿Dónde lo voy a crear, profesor? En Excel. Entonces, clic derecho, me voy aquí, me voy a nuevo. ¿Ahora dónde me voy? A hoja de cálculo de Microsoft Excel. Entonces me voy aquí, hoja de cálculo de Microsoft Excel. ¿Y ahora qué le voy a colocar, profesor? Por ejemplo, funciones le voy a colocar. Funciones, y ya está, profesor. Entonces, profesor, ahí voy a realizar todas mis funciones de Excel. Voy a elaborar todas mis funciones de Excel. Entonces, ¿cómo se llama mi archivo, profesor? Se llama funciones, y mi extensión o identificador, ¿cómo se llama? XLSX. XLST. No, Ahora, X. entonces, profesor, ahí ya tengo mis tres archivos fundamentales, que esos todos debemos conocerlo, ¿ya? De aquí para adelante. Cuando yo le diga, por ejemplo, vamos a trabajar con un archivo de Word, es el .doc. Vamos a trabajar con un archivo PowerPoint, el PPTX. Vamos a trabajar con un archivo de Excel, el XLSX. ¿Ya? Entonces, ya esos son los tres básicos que debemos conocer. Hay más archivos, pero son los más básicos que debemos conocer todos. ¿Ya? Debemos tenerlo en la mente todos. ¿Qué más, profesor? Yo ya creé mis archivos, ya tengo mis archivos, profesor, ya tengo mis archivos. ¿Y mis archivos dónde está guardado, profesor? Está dentro de mi carpeta. Carpeta. Mira. Acá, mira, dentro de mi carpeta. Acá, por eso yo le coloqué el nombre, para que no te olvides. ¿Cómo se llama este símbolo amarillo? Carpetas. Carpeta. Carpeta. Entonces, ya, mira, entonces, una vez que estamos ahí, ahora, ¿qué vamos a hacer, profesor? Entonces, ya creé mi carpeta, profesor, y tengo dentro mis archivos. Correcto, entonces. Ahora, vamos a hacer las operaciones básicas, ¿ya? Las operaciones básicas de los archivos vamos a hacer, profesor. Vamos a hacer el clásico copiar, el clásico pegar, el clásico cortar, y el clásico buscar también. Mira, por ejemplo, profesor, yo quisiera este oficio copiarlo, profesor. ¿Cómo lo hago, profesor? Me ubico aquí, lo voy a hacer de las dos maneras. Me ubico aquí, clic derecho, y acá le coloco copiar. Esa es una manera. Copiar, me ubico aquí, clic derecho, pegar. ¿Ya? Ese es copiar y pegar. Profesor, pero yo he visto que hay con atajos. Claro, correcto. ¿Cómo se puede hacer con los atajos, profesor? Te vas a tu teclado, lo seleccionas el archivo, en tu teclado presionas control C de casa, control C de casa, y ahora control V. Control V. Y también funciona igualito, profesor. Entonces, con mi teclado también yo puedo utilizarlo. Control C es para copiar, y control V, ¿para qué es, profesor? Para pegar. Entonces, si lo sabes trabajar con tu teclado, perfecto. Si no, lo puedes hacer así como yo lo hago, de manera manual. Pero siempre es recomendable que aprendas a manejar los atajos, ¿ya? Entonces, por acá lo voy a apuntar para que no se olviden. Control C, de repente algunos ya lo conocen, estos atajos que ya son más conocidos,
El control C, ¿para qué es, profesor? Control C es para copiar. Profesor, el control C es para copiar. El control B, ¿para qué, profesor? Es el control B. El control más V o control V. La B es para pegar. Control V es para pegar, profesor. ¿Y cuál? Yo he visto, profesor, que hay otro también, profesor. El control X. El control X, profesor, ¿para qué será el control X? Para cortar. El control X. ¿El control X para qué es, profesor? Es para cortar. El control X es para cortar. Control X es para cortar. Correcto, profesor. ¿Y para qué me servirá, profesor, el cortar? ¿Para qué me sirve el cortar? Para lo siguiente, mira, vamos a imaginar que tú quisieras este archivo de exposición, enviarlo a otro sitio. Yo ya no quiero que esté aquí, profesor, en carpeta. Lo quiero mandar a mi escritorio. Entonces, ¿cómo lo hago? Clic derecho, mira, te voy a explicar de las dos maneras. Clic derecho, cortar, mira, ¿y cómo yo me doy cuenta, profesor, que está cortando? Porque la imagen me aparece transparente, mira. La imagen se hace de color transparente. Y entonces ahora voy a minimizarme y lo voy a pegar aquí, mira, lo pego en el escritorio, pegarme. ¿Y qué pasó? Esperas ahí que cae un ratito. Ahí está. Se pegó ahí, profesor, se pegó. Profesor, voy a verificar en mis carpetas si sigue ahí. ¿Estará ahí? Ya no está, profesor, ya no está. ¿Por qué, profesor? Porque tú lo que has hecho es cortar. Cuando tú cortas, se elimina el archivo de donde está y se va al otro lado. Y se va a la otra dirección, al otro sitio, ¿ya? No es lo mismo copiar que cortar. Copiar, el archivo se duplica ahí automáticamente. En cambio, cuando yo voy a cortar, se elimina el archivo de ahí y se va a otro lado. Correcto, profesor, ya, muy bien. Entonces, profesor, vamos a imaginar, profesor, que yo quisiera regresarlo a su forma normal. Mira, lo clásico que a veces veo que todos debemos conocer y veo que algunos no lo conocen mucho, mira, profesor. Mira, yo lo voy a hacer para que vean de nuevo. Control X, Control X. Profesor, ¿qué pasa? Vamos a imaginar que acá, yo lo pegué aquí, mira, yo lo pegué aquí, ¿ya? Ahí para que lo vean todo. Profesor, y algunos dicen, profesor, pero yo quiero nuevamente regresarlo a su forma normal, profesor. Me equivoqué de repente. Y como a la mayoría nos puede pasar, profesor, yo no he querido cortarlo en ese lugar. Yo he querido cortarlo en otro sitio. Entonces, profesor, yo quiero regresarlo a su forma normal. Yo quiero que esté aquí nuevamente. Yo quiero que nuevamente me vuelva a aparecer aquí, profesor. ¿Cómo lo hago, profesor, para que me vuelva a aparecer? Presiona las teclas Control más Z. Control más Z. Control más Z. Control más Z. Profesor, ¿para qué significa Control más Z? Para regresar. Regresar los cambios anteriores. Para regresar a su forma original. Para eso me sirve el Control Z. Para regresar a su forma original. ¿Cuál es la forma original? Cuando estaba el archivo aquí. Entonces mira lo que yo presiono, profesor. En mi teclado presiono Control Z y mira qué es lo que va a pasar. Regresa el archivo automáticamente. El archivo regresa automáticamente aquí donde están las carpetas y aquí donde estaba en el escritorio desapareció. ¿Ves? Con Control Z nada más. Haciéndole Control Z. Entonces esas son las teclas básicas que todos debemos conocer. Profesor, si yo quisiera copiar, como les había explicado, Control C. Yo quisiera pegar, Control V. Yo quisiera cortar, se elimina el archivo y se va a otra dirección, Control X. Yo quisiera regresarlo a su forma normal, Control Z. Eso nada más, entonces, jóvenes. Eso quería explicarles. Esa es la parte práctica que todos debemos conocer, jóvenes. ¿Ya? Esa es la parte práctica que todos debemos. Profesor, yo quisiera esta carpeta también copiarlo, profesor. Esta carpeta también yo quiero copiarlo, profesor. ¿Cómo lo hago? Igualito, mira. Clic derecho, lo puede hacer acá, copiar, y lo duplican, mira. Control V. Y se duplica. Mira, esperas ahí que cargue, y mira, ahí se duplicó. Profesor, funciona tanto para los archivos como tanto para las carpetas, profesor. Igualito. Lo borro aquí. Pero eso lo quiero hacer con los atajos de teclado. Selecciono aquí, mira cómo lo hago. Selecciono, presiono Control C de casa y luego aquí Control V. Igualito. Así como yo lo he hecho con el mouse, también lo puedo hacer con el teclado. Siempre acostúmbrense a trabajar con el teclado. Entonces acá lo elimino. Bueno, ya está. Listo, correcto, profesor. Entonces ya está, ya lo tenemos ahí. Entonces ya les expliqué todo lo que es copiar, pegar, cortar. Igualito funciona para las carpetas. Entonces, jóvenes, esa era la parte explicativa del día de hoy.